Estimados estudiantes, este video tiene el propósito de dar a conocer las características principales sobre uno de los trabajos importantes de nuestro curso Aprendizaje. Y en este sentido, les voy a hablar acerca de lo que tiene que ver con el escrito que se está realizando en parejas como parte de este curso. Entonces les empezaré comentando que este trabajo escrito equivale al 15% de la evaluación del curso. Tiene el objetivo de explicar qué es el aprendizaje desde los diferentes enfoques teóricos abordados en el curso. Ojo, dice aquí, explica qué es el aprendizaje desde los referentes teóricos, mas no dice, preséntame las características relevantes de los enfoques teóricos o de las aplicaciones teóricas. No, es explicar el aprendizaje desde el enfoque teórico en turno y que la aplicación a la educación evidencia una forma de aprendizaje. El escrito puede ser elaborado en equipos de dos estudiantes, contará con máximo 5 cuartillas de extensión escritas en Times New Roman 12 interlineado sencillo. El escrito se integra por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuidado, debe haber una introducción en la cual se explique qué es el contenido teórico. Ahí pueden explicar eh, qué es el aprendizaje en general, de una manera muy breve, cómo se vincula con este trabajo que están presentando, la relación de esta parte teórica y también la relación y las secciones con las que cuenta el documento. Entonces, de esa manera sería lo importante que tú incluyeras en la introducción. De una manera muy general, una presentación al documento sobre qué es lo que es aprendizaje en general y la relación que tiene con ese trabajo que estás presentando y las secciones que integran ese documento. Y el desarrollo es el cuerpo del trabajo. El cuerpo del trabajo que habla sobre cómo abordar la explicación del aprendizaje desde cada enfoque teórico y desde lo que es lo central. Ahorita voy a explicar en qué consiste a más detalle. En ese sentido, lo que ustedes ponen primeramente en este cuerpo del documento es integrar qué es el aprendizaje en el sentido amplio, es decir, cuáles son los factores que intervienen, la influencia que tienen y lo que generan, la relación que tienen también esos factores entre sí con el desarrollo. Para eso puedes incluir todo lo que revisamos en la presentación y en las clases iniciales reflexionamos sobre el aprendizaje sobre como proceso humano. De hecho, les vi un material sobre aprendizaje y desarrollo infantil donde se explican claramente los factores donde autores están ahí planteados. Hice una presentación donde estuvimos viendo las primeras clases, esos factores explícitos y la relación que tiene entre aprendizaje y desarrollo. Por favor, tómenlo en cuenta porque eso es lo que le da sustento inicial a la explicación de ustedes, conocedores como psicólogas y psicólogos de la educación, del aprendizaje como proceso antes de entrar a las particularidades de las aplicaciones que evidencian aprendizaje. Entonces, aquí eso es importantísimo que esta sección del cuerpo lo incluye. Otra de las secciones que van a incluirse en el cuerpo es explicar qué es el aprendizaje apoyándose de los diferentes enfoques teóricos que estamos viendo. Los enfoques teóricos son el conductismo y el cognoscitivo. Y por parte del conductismo vimos 4 aplicaciones del conductismo a la educación, que son técnicas de incremento y decremento de conductas, enseñanza programada, programación por objetivos, instrucción asistida por computadora. Y dentro de la parte de aprendizaje social es algo que es una transición, se ubica más en el conductismo, pero es la transición que vamos a tener hacia el cognitivo, porque el aprendizaje social es aquella teoría que tiene que ver con
la parte netamente conductista, pero que da paso a explorar que hay otras cosas adicionales para las que las personas no solo aprenden de los modelos. Entonces, esa es otra de las teorías que se van a explicar, el aprendizaje. Y la parte del cognoscitivo tendríamos que revisar teoría de la instrucción, teoría de la asimilación, aprendizaje significativo, aprendizaje repetitivo, aprendizaje por descubrimiento y por recepción. Y para ello tú explicarás los factores inmersos en esos procesos y los autores representativos. Como te he dicho en un principio, no lo que se pretende es que tú hables sobre el aprendizaje, no sobre las características. Lo central es el aprendizaje. Por ejemplo, tú qué puedes decir. Puedes decir, una persona ha evidenciado que ha aprendido a partir de la aplicación del proceso perdón, de la enseñanza programada cuando el agente educativo plantea una serie de objetivos a partir de los cuales se pretende que la persona, al tomar parte de sus actividades, aprenda e instaure en una serie de aspectos a incorporar en su repertorio. Y en este caso, el aprendizaje se puede explicar como aquella conducta esperada a partir de un contenido temático, sea de la sección que sea, pero cuando el agente organiza el sistema u organiza el ambiente de tal manera que la persona responde. Dado que la enseñanza programada se caracteriza por plantear objetivos claros con una finalidad basándose en la taxonomía de Bloom, actividades derivadas de esos objetivos y un medio de evaluación, la persona evidenciará que la ha aprendido a partir de la conducta esperada y planteada en el objetivo que caracteriza a la enseñanza programada. Entonces, si la enseñanza programada planteó la taxonomía de Bloom, por ejemplo, comprender, la persona evidenciará su aprendizaje al momento de que él comprenda lo que se haya pretendido que comprenda dependiendo de la temática. ¿Sí me entendieron? Entonces, como lo central no es la aplicación en sí misma, sino cómo evidencia el aprendizaje y cómo tú utilizas las características de la aplicación para explicar que la persona ha aprendido desde esa aplicación del conductismo a la educación. ¿Ya te diste cuenta que lo central aquí es el aprendizaje? Para eso tú explicarás eso desde haber comprendido la aplicación y las características propias de la aplicación a la educación, pero centrado en el aprendizaje. Y tú utilizas las características relevantes de la aplicación apoyada por el enfoque para explicar el aprendizaje desde esa parte. Entonces ya te diste cuenta cómo tienes que ir planteando esta situación de cada uno de los elementos. Y bueno, para ahí a la vez tú estás evidenciando que conoces sobre las características relevantes de la aplicación, pero como estamos evidenciando que la persona está, el aprendizaje, cómo se está viendo y cómo se está favoreciendo desde esta aplicación, es lo central. Y bueno, eso es lo que vas a poner en el cuerpo del trabajo. Adicionalmente, vas a plantear comparar el concepto de aprendizaje desde cada enfoque teórico, argumentando sus posibilidades y limitaciones, sus ventajas y desventajas. Pero aquí no es comparar las aplicaciones. Lo que vas a hacer es comparar el aprendizaje dentro de esta parte del trabajo y decir, si el aprendizaje a partir del conductismo se dice que es un cambio permanente en la conducta, el cual se instaura a partir de las aplicaciones, se instaura a partir de el arreglo de contingencias, a partir de un refuerzo y de una consecuencia,
Esto es correcto porque la persona aprende, sin embargo, es limitado porque su participación no es activa. Quiere decir que esta participación es limitada porque de acuerdo al enfoque teórico es pues, un ente donde para aprender es receptivo. Sin embargo, y comparándolo con el cognitivo, ahí la persona es activa para poder aprender y a partir de una participación y involucración de una manera directa y activa, por lo cual el, aprender a partir del paradigma cognitivo lo que hace es plantear y da la posibilidad a que la persona tenga una participación activa, dado que además de eso no solo responde, sino también su aprendizaje es permanente y significativo debido a que la participación con el mundo social y con el mundo físico hace que la persona reelabore sus esquemas. Entonces se puede notar que el aprendizaje en cada enfoque teórico es distinto porque el nivel de participación que tiene la persona es diferente. Además de que se visualiza el aprendizaje como una manera distinta en el cambio y entonces otra desventaja sería que en el conductismo es un aprendizaje memorístico el cual corre el riesgo de olvidarse con facilidad. En cambio el aprendizaje en el cognitivo, desde el enfoque cognitivo, es permanente y puede ser significativo. Entonces, para eso estás apoyándote en semejanzas, diferencias, posibilidades, limitaciones, ventajas y desventajas de los elementos y los procesos. Pero nuevamente todo está centrado en el aprendizaje desde cada enfoque. Ese es el centro. Y tú utilizas, como te decía hace rato, las características relevantes del enfoque para explicar el aprendizaje y hacer comparaciones explícitas sobre esas posibilidades, sobre esas limitantes, ventajas y desventajas. Y para poder explicar tú necesitas saber las características, mas no te está preguntando, dime las características de cada enfoque. No. Tú utilizas el conocimiento que tienes sobre las características de cada enfoque para explicar y comparar las posibilidades ilimitantes del aprendizaje visto desde cada enfoque teórico. Entonces, ves que hay una diferencia muy marcada y bueno, entonces, y la parte de conclusión, lo que tú haces es decir, bueno, a partir de todo esto que hemos visto, llego a la conclusión o puedo pensar que el aprendizaje es, los factores del aprendizaje son, la importancia del aprendizaje radica en la importancia de un psicólogo educativo para realizar o favorecer el aprendizaje en contextos diversos es lo que le reta a un psicólogo para producir un aprendizaje favorable ante necesidades son las siguientes, ¿sí? Entonces pon toda una reflexión donde no me digas nuevamente las características de los enfoques ni de las aplicaciones. Dime cómo esto te sirve a ti para tu ejercicio profesional en el campo y en el área del aprendizaje, que es un proceso humano, que a ti te sirve como psicóloga o psicólogo para poder favorecer intervenciones y apoyar los procesos y prácticas de las personas que toman parte de un escenario educativo. Entonces, quiero que tú te posiciones en una manera mucho más amplia sobre cómo te hace pensar todo esto que estamos viendo sobre aprendizaje, dado que aprendizaje también no solo es contexto escuela, sino aprendizaje, como vimos en las primeras clases, es aprendizaje en la familia, en el museo, en el centro comunitario, en temas de clase, en todo. Entonces aquí la idea es que tú puedas englobar toda esa información para decir cómo te sirve conocer el aprendizaje, todo lo que vimos en el curso, cómo te sirve para generar
estrategias y trabajos de intervención útiles que favorezcan ese proceso humano de comprensión de la persona que a ti como psicólogo sabes sobre eso. Eso es lo que pretendo que llegues a esa conclusión. Y bueno, es importante que el escrito te presenten ideas claras, integradas, con un análisis y una reflexión de información por parte de tuya, con orden, congruencia de ideas, análisis claro, y donde tú pongas al final las referencias consultadas en tipo APA o en formato APA, donde tú puedas plantear las referencias al interior de tu texto en comparación con las referencias en tu, al final que se llama referencias, y la diferencia es que adentro en el texto sirven para poner autor y año, autor, coma, año, por ejemplo, Pérez, coma, 2005, y se habla y puede hacer de una manera parafraseada, integrada de varios autores o textual, pero la idea es que te apoye para decir algo específico cuando te refieres a un concepto teórico o algún beneficio o alguna característica. Y eso va explicitado dentro del texto. Y al final se pone la referencia completa para que eh, la persona que quiere revisar tu bibliografía la conozca y lo haga a partir de esa información de una manera mucho más efectiva y localice la fuente original. Entonces, para eso es la parte de poner referencias en la parte final, y esta hoja de referencias más la hoja de presentación se cuentan aparte de las 5 cuartillas máximo que puede incluir tu trabajo. Entonces, las 5 cuartillas las vas a utilizar en tu documento elaborado en parejas. Este escrito se irá elaborando a lo largo del curso, y por eso estamos teniendo actividades que te están haciendo practicar y en escribir qué es lo relevante para que cuando llegues a ese trabajo tengas como todas las herramientas para poder hablar sobre eso y también tener un mejor manejo de discurso. Y todo lo que vamos haciendo en las tareas durante el curso te están ayudando a centrar. Por eso vas viendo que voy corrigiéndote en tus trabajos todo ese trabajo que está centrado y que te desvía de lo que yo pretendo, para que durante las clases todo lo que vayamos viendo te vaya apoyando a hacer ese trabajo final. Por eso tienes que presentarme avances y cumplir con las tareas para que yo te pueda corregir. ¿Qué aspectos voy a evaluar dentro de tu trabajo? Bueno, primero voy a observar la capacidad que tienes para mostrar claramente que has identificado los aspectos importantes del aprendizaje como proceso humano y que eres capaz de identificar, comprender y explicarlo. Y formando, a partir de la información que tú pongas donde refleje qué es el aprendizaje en sentido humano, por qué se consideran los factores, por considerar los factores y la influencia que lo generan y la relación que tiene con el desarrollo. Otra parte es explicar el aprendizaje desde los contenidos teóricos de conductismo y cognitivo que se están revisando en el curso. Entonces, con esa parte yo me voy a fijar tu capacidad de explicar el aprendizaje a través de y contrastar y mostrar las características relevantes de las teorías y las aplicaciones. Y para contrastarlo, tú estás usando durante el cuerpo del trabajo semejanzas, diferencias que tienen los enfoques teóricos, así entre las aplicaciones, explicando los aportes que tiene a la psicología de una manera sustentada, pero siempre centrado en el punto de qué es el aprendizaje desde cada enfoque y desde cada aplicación. Y bueno, la manera en cómo explicitas la información clara, ordenada y coherente. Algunos ejemplos de texto de redacción que tú puedes tener dentro de tu documento son los siguientes. Cuando tú hables sobre las características y compares los enfoques, puedes decir, una persona evidencia que ha aprendido desde el paradigma cognitivo cuando una ventaja y desventaja es, una forma de característica es, un ejemplo de trabajo es, la programación por objetivos es una aportación del paradigma conductista a la educación, la cual puede ser empleada al realizar un programa de enseñanza que beneficie el aprendizaje de un contenido. Por ejemplo,
una programación para enseñar estadística es parte de un objetivo, una secuencia de acciones o actividades para alcanzar el objetivo y así un medio de evaluación para verificar. Entonces, estás hablando de la característica y estás explicando su diferencia, o lo relevante más bien, o lo que es lo relevante y central de esa parte con un ejemplo aplicado. Eso es válido también que lo hagas. Una característica del aprendizaje significativo es que para lograrlo se requiere contar con un material que posea un significado lógico para relacionarlo con los conocimientos previos del alumno. Entonces estás ahí identificando características propias del paradigma y en especial de una de las formas de cómo se explica el aprendizaje, que en este caso se habla de aprendizaje significativo. Otro ejemplo puede ser, la instrucción asistida por computadora es una aplicación del paradigma conductista. Se caracteriza por, y ahí pondrías por qué, y una persona demuestra que ha aprendido a través de ella porque, entonces tendrías que explicar la causa, bueno, no la causa, cómo es que se refleja ese aprendizaje desde esa aplicación y sus características. Otro ejemplo, la teoría del aprendizaje significativo, cuyo representante es Ausubel, tiene una similitud con la teoría del aprendizaje eh, por descubrimiento que está propuesta por Brunner. Ahí estás planteando una similitud. Por ser teorías instruccionales que se ubican dentro del paradigma cognitivo. Ahí está, ese es un ejemplo de comparación, ¿sí? Y de similitud. Otro ejemplo, una aportación del conductismo a la psicología educativa y la educación se manifiesta en las técnicas de modificación conductual para incrementar o decrementar conductas. Un ejemplo de esta aportación es implementar un programa para promover la competencia social en niños de preescolar, en el que se emplee el modelamiento, la economía de fichas o costos de respuestas. Este programa puede ser beneficiado de un beneficio para instaurar conductas socialmente apropiadas, y una persona empleando esto evidenciará el aprendizaje de sus conductas socialmente apropiadas cuando tome parte de una intervención de este tipo. Entonces ya están viendo cómo hay diferentes maneras de presentar similitudes, de hacer comparaciones, de ventajas y desventajas, todo centrado desde el aprendizaje. Sí dices características relevantes, pero te apoyan a explicar el punto central que es el aprendizaje. Entonces, pues con esto a ti te ayudará a plantear un documento que sea mucho más coherente, que sea mucho más centrado y más centrado en la parte del, del curso, porque ya, como tú ya te diste cuenta, ya pasaste en primer semestre ver todos los paradigmas y de qué tratan. Ahora nos estamos centrando solo en el aprendizaje explicado desde cada paradigma y retomando los conocimientos o conceptos centrales del paradigma, pero para centrarnos en explicar y aprender sobre el aprendizaje como proceso humano, útil para que el psicólogo educativo favorezca, entre otros procesos, el aprendizaje. ¿Qué otros procesos, además de aprendizaje, favorece una o un profesional de la psicología de la educación? La cultura, la socialización, la interacción, el aprendizaje, la enseñanza, la instrucción. Entonces, por eso es importante este curso dentro del marco del bagaje de habilidades y conocimientos del psicólogo de la educación. Entonces, de esta manera espero que el trabajo y la explicación que les estoy brindando tenga un mayor apoyo a la comprensión de lo que ustedes están elaborando y que el trabajo sea mucho más efectivo.